Cuando todo se ha dicho y sabemos que hay que decirlo una vez más, detengámonos un instante y comprendamos que es y será necesario volver a repetirlo una y otra vez, con la alegría de saber que para alguien hoy será nuevo. Aprendamos juntos. Muy buenas tardes, estamos en Aprendamos Juntos, estamos compartiendo esta hora y media de diálogo, de análisis, de estudio sobre los temas que atañen a lo interno, al mejoramiento de lo interno, al descubrimiento de aquello que tenemos y que normalmente no sabemos qué es lo que nos está pasando, qué es lo que nos apena, qué es lo que nos alegra. Es decir, tratar de ser protagonistas de lo que vivimos, tratando de conocer aquello que es la causa de que estemos bien, de que estemos mal. Y bueno, nuevamente, como todos los martes, con Guillo. ¿Cómo estás, Guillo? Buenas tardes, muy bien. Con Enzo. Hola, buenas tardes. Y en los controles, Sebastián, a quien agradecemos. Y el tema de hoy tiene que ver con el perdón. Y hemos instrumentado, como para hacerles mención a aquellos que escuchan, hemos instrumentado el tomar bibliografía de la página de la Fundación Impulso de una Nueva Vida, de la cual nosotros somos miembros, y abordar estos temas. Y hay un fascículo que es, Guillo, Aprender a perdonar. Aprender a perdonar. Sí, esto llega a nuestras manos porque en la Fundación hay una comisión de bibliografía que es un trabajo, yo más creo entenderlo, pero es un trabajo muy grande. Es desgravar las conversaciones de Daniel Ferminades, llevarla al papel, luego trabajarla en tiempo y forma, y luego el fruto son estos cuadernillos. Algún día que vengan al programa tanto Gloria como Susana, Carlos, Mirta, que son los que realmente confeccionan y realizan este trabajo, lo podrán explicar más a fondo. Pero es una idea que creo que nosotros, leyendo el cuadernillo y agregándole la impronta de nuestra vida, La de la experiencia propia, podemos al menos partir de una forma más igualitaria, porque hay temas que algunos lo desarrollan de una forma, otros no tienen la experiencia, no lo han visto cerca. Entonces, con esto es un tema común. Inclusive quienes escuchan también pueden extraer la información de la fundación, que ahí se puede extraer el cuadernillo, ¿cierto? Leer o bajarlo en imprenta. ¿Qué a cuento viene, Enzo, que digamos o expresemos la invitación que hacemos siempre a entrar a la página? Sí, la dirección de la página es impulsodeunannuevavida.org. Qué invitación más lacónica, estimado Enzo. Nada, lacónica, para que busqué en el diccionario. Con problema con el teclado, si no ya estaba poniendo lacónica. ¿Algún teléfono, alguna...? En la página tiene toda la información. En la pestaña de contacto está el teléfono de la fundación, y siempre por ahí, bueno, ahora hace tiempo que no lo comentamos, es muy importante, tiene un buscador en la cual
por ahí el tema que más nos esté aquejando o sobre el cual querramos ahondar más, por ejemplo en este caso el perdón, ponemos la palabra y el buscador y ahí nos van a salir fascículos, audios en los cuales podemos desasnarnos un poquito la necesidad de información. Yo esto lo he repetido muchas veces y viene a cuento. ¿Cuánto tiempo hemos pasado estudiando materias? A veces nos cayó parte de materias que tienen que ver con lo académico, con geografía, con historia, que en realidad de la vida poco tienen de aplicación. Podrá ser interesante para un estudio enciclopédico, pero que en realidad de llevar a la práctica hay muchas cosas que son datos inútiles, datos que estando en un libro uno no tiene por qué estar recitándolo, sin embargo, por lo menos en la época nuestra, nos hacían repetir infinidad de cosas que solo sirven para llenarnos la cabeza. Y sobre lo que nos aqueja, sobre lo que nos debiera interesar, es como que nadie se ocupa o se ha ocupado de mostrarnos. Es decir, enseñar es mostrar. ¿Y qué nos han mostrado de, por ejemplo, lo que es nuestra realidad interna? Y muy poco. Entonces uno iba haciendo, es decir, viviendo de la manera que podía. Algunos habrán tenido la suerte o mayor suerte o por merecimiento de que familiarmente se le acerque algún consejo, alguna enseñanza. Ahora, si nos remitimos a años atrás, por lo menos la niñez de uno, poco y nada hablaban los padres con uno. Es decir, era como que había una distancia que no era fácil de franquear. Y en los lugares de estudio, como que estos temas no eran de estudio. Y lo que proponemos nosotros hoy, teniendo bibliografía, es que aquel que le interese pueda leer, pueda interesarse, pero con el objetivo cierto o el objetivo primero o principal de hacer la experiencia. Porque sin experiencia no hay conocimiento. Es decir, nosotros podremos ilustrarnos y también podremos tener datos de lo que es estudios que tienen que ver con lo espiritual, que tienen que ver con con lo interno de uno, cómo se desarrolla, cómo son los distintos aspectos, el cuerpo mental, el cuerpo emocional, el alma. Ahora, si no llevamos a la práctica, no dejan de ser datos como aquellos que nos enseñaron cuando nos hacían estudiar los Andes, los Urales, los Alpes. Es decir, no nos sirven. Entonces, el desafío está en que ante esto que nosotros expresamos o mostramos, a alguno que se interese pueda hacer su propia experiencia. Y la invitación es esa. La bibliografía está. Y si no, bueno, está el contacto, el poder hacer una pregunta. Uno tiene infinidad de preguntas. Y si tiene preguntas, quiere decir que una respuesta probable hay. ¿Cuán profunda es la respuesta? ¿Cuán terminada puede estar? No importa, pero siempre hay una respuesta. Entonces, cuando somos capaces de formularnos preguntas, estamos avanzando, estamos estudiando. Estudiar, ¿qué quiere decir? Estamos conociendo aspectos de nuestra vida que antes desconocíamos. Y esa es la invitación. El programa no tiene un nombre puesto azarosamente, sino que es una invitación. Después que la invitación llegue a concretarse en un ida y vuelta, bueno, acá en esta mesa tenemos un ida y vuelta, y en realidad cuando uno está ocupado en este tipo de trabajo y hay otras cosas que de la actualidad
pierden relevancia o pierden peso, o como han pasado tantas veces a lo largo del tiempo, es decir, hay temas que son frugales, que son livianos, que no dejan de repetirse, y otros temas que son fundamentales. Nosotros consideramos que estos temas son fundamentales para nuestras vidas y los invitamos a compartir este estudio, que en este caso, bueno, tiene que ver con el perdón. ¿Y qué será el perdón? Perdón. Uno tiene una idea muy desfigurada por la experiencia de lo que es el perdón. Yo recuerdo siendo muy niño, a uno le gustaba jugar a la pelota, una pelota se iba a la casa del vecino y uno tenía que pedir perdón por tener la pata tiesa a lo mejor, o chueca, por buscar una pelota. No alcanzaba con decir, alcánceme la pelota, sino perdón, que pasó algo, que por eso la pelota nuestra está en su casa. En la escuela confundían perdón con castigo. Si uno se podía equivocar y para algunas personas era un agravio y te mandaban a un rincón, y yo no alcancé a experimentar, pero hasta años, yo tengo 75 años, años antes le ponían hasta oreja de cartulina, la hacían por burro, siempre era todo basado en no un perdón engendrando temores, engendrando retos, nunca una comprensión. Ni hablar que uno tuvo que pasar gobiernos de facto en donde no podía pensar. Uno tenía que juntarse con amigos, 3 o 4 como un asado, para hablar en confianza. ¿Qué se entendía por hablar en confianza? Porque había gestores de la verdad absoluta que te podían condenar porque pensaba distinto. Entonces, cuando uno llega a un determinado momento que dice, ¿qué es perdonar? Uno llega con resentimientos internos por lo que ha tenido que aguantar, pensar, hablar, que llega después de arduo esfuerzo y ayudado por este libro que tenemos adelante nuestro, que es la palabra de un maestro, a empezar a plantearnos el perdón en forma individual. Primero vamos a perdonarnos, porque yo cargo culpas de todo tipo, pero producto de esas crianzas, de ese medio ambiente en donde uno tenía que desarrollar la vida misma. ¿Y qué es eso de primero tener uno que aprender a perdonarse? Nosotros hemos hablado en varios programas y ahora casi en forma sucesiva que nosotros tenemos un cuerpo de manifestación, es decir, el espíritu necesita un cuerpo concreto para manifestarse. Mientras están en ese proceso, tenemos un cuerpo físico, un cuerpo emocional y un cuerpo mental. Y todos los cuerpos esos se pueden ir limpiando en vías del perdón. Si vos tenés un cuerpo físico que está sucio de tanto alcohol, malas comidas, malos actos de todo tipo, el perdón empieza por cambiar distintos regímenes de comportamiento, de conducta, de comidas, de métodos de respiración, pero que cada uno
no va al confesionario a saber qué le pasa, sino que para autoperdonarse uno tiene que empezar a tomar al menos conciencia o una atención, claro, que es principio de conciencia. Entonces, una vez que ese cuerpo físico, que puede ser caminar también, nadar, empieza a limpiarse, uno tiene que pasar al cuerpo mental, es decir, cómo vamos limpiando los pensamientos como una forma de perdonarnos por todas las barbaridades que tenemos pensado y que muchas veces no le hemos llevado a la práctica, más por miedo que nos paralizaba. Entonces también hay formas de desarrollar unos pensamientos cuasi creativos, pintar, tocar un instrumento musical, hacerse parte de un coro, salir en actividades grupales y después hasta actividades individuales, que le gusta ir un rato al lado del río, tirar una caña, charlar, otro le gusta ir a la cancha a ver cualquier tipo de deporte. Entonces, si bien uno plantea ir limpiando los pensamientos, no significa para nada que estoy planteando que porque vaya a hacer una caminata encontrar una goma mágica que te borra todo tu pasado de pensamiento y presente. Pero también es una cosa muy interesante que el pensamiento de ese cuerpo de manifestación no te lleve al ayer, ni proyecte un mañana. Es trabajo de purificación e ir llevándolo al presente, es decir, al presente diario, presente de todo momento, con mucha atención. Y hemos dicho que el sentimiento sigue el pensamiento, y ya estamos hablando de un cuerpo emocional. Si nosotros logramos con el cuerpo mental, concretamente, el cuerpo mental es el que puede definir el croquis de un dibujo, y el cuerpo emocional es el que puede elegir el color y la forma de pintar. Entonces uno es como que va saliendo de ese disco rígido de lo que ha hecho hasta hoy. Entonces, considero que si nosotros vamos perdonándonos pensamientos para atrás, algunos realmente uno tiene una carita de ángel, pero no es mi caso, ¿no? Pero pensamientos atroces como respuesta a una injusticia, a lo que le parece que no es justo. Lo mismo es cuando ya ese sentimiento, si el pensamiento es atroz, ya no se trata que el cuerpo emocional emite un sentimiento, emite una pasión. Y la pasión es fuego puro. La pasión quiere quemar, quiere destruir, quiere reconstruir, pero siempre a partir a su manera. Y el cuerpo físico tiene que actuar ya porque no le queda otra, es decir, la mente le lleva la energía, complementada por una pasión, el cuerpo físico puede llegar a pegar un hachazo por doquier, por nada, sin ninguna razón. Entonces, mirá que planteado así, en forma hasta limitada por mí, qué amplio que es el tema del perdón en forma individual. ¿Cómo podemos empezar a perdonarnos? Nos tenemos que perdonar
tirar trapos viejos y empezar a crear otra vestimenta física, otra vestimenta del sentimiento y otra vestimenta del pensamiento. Que para empezar, te puedo asegurar que no es, parece de confección sencilla, pero te golpea, porque no, es como subirse a un potro que no está domado, ¿no? Porque tenés que domar. Para eso hay que irse a fondo y ser muy sincero, mirarse un rato en el espejo, preguntarse si va a hacer todo el esfuerzo para engañarse. Porque uno esconde, es escondedor por naturaleza. Esconde por vergüenza, esconde por timidez, esconde porque si se plantea un perdón es como que se avergüenza de la existencia, de decir, pero entonces ¿para qué viví yo? No sirvo para nada, no hice nada bueno. Y no, nosotros tenemos muchos residuos y muy bien confeccionados, porque esos residuos son egoicos, son hijos nuestros que le hemos dado lo mejor de nuestra energía, de nuestra inteligencia. Entonces el perdón es sosegar todo esos escombros que todavía cargamos en nuestro templo interno. Tenemos un sentido también de culpa. Y ese sentido de culpa no nos deja vivir en plenitud absolutamente nada. Entonces, una forma de ir disipando, aflojando esa culpa, es haciendo este trabajo, como cada uno lo entiende y lo puede, de ir limpiando todos los cuerpos de manifestación. Los cuerpos de manifestación son la forma más primaria de nuestra alma. Y con alma limpia podemos encarar trabajos espirituales más profundos, de más ascensión. Si no, damos vuelta en nunca querer encarar. Porque tenemos predisposición, todo, pero si no enganchamos bien, que tenemos que tener un cuerpo al menos semi-purificado y claro en sí mismo, porque uno se ha perdonado, no se arranca nunca. Parece una calecita que no para. Fundamentalmente, el mundo del pensamiento. Son cuerpos que, si bien son todos primos hermanos, a ninguno le gusta vivir el eterno presente. Quieren vivir de la recordación o del futuro. Y hay que vivir en el presente, ¿por qué? Porque en el presente se da la lucha de opuestos, es decir, todos los egos que nosotros tenemos, que son hijos nuestros, llega un momento que se nos presentan en pensamiento, en sentimiento, en obra, para pedir el alimento energético que nosotros le hemos conferido en varias oportunidades. Y tenemos que estar en atención, si no, cuando nos damos cuenta, ya le dimos de comer. Y si le dimos de comer, es que lo estamos al defecto, a la imperfección, la estamos haciendo fuerte. Y nos estamos alejando nosotros mismos, por no hacer ese trabajo de perdón, de empezar a vivir en amor. Solo en amor se pueden hacer trabajos internos de purificación, que son ya un poquito más adelante, pero hoy son trabajos primarios de limpieza. Yo tengo que observarme, es decir, te escuchaba a vos y me planteaba cuántos ejemplos se podrían dar de situaciones o conductas que no sabemos de dónde vienen. Entonces, por orgullo, por vanidad, por figuración,
yo puedo hablar y hablar fuerte y expresarme y figurar frente a otros como que lo sé, como que sé las cosas, como que sé determinados temas. Y lo que me impulsa a hablar es el orgullo. Lo que me impulsa a expresarme es el orgullo. Ahora, también puedo, desde el orgullo, estar en silencio, escuchando lo que dicen los otros, los demás, los que están alrededor, e internamente criticando y sintiéndome superior a los demás sin decir nada. Ahora, si no estoy en una actitud de estudio, de conocimiento, de sinceramiento, es decir, buscar la verdad dentro mío, ¿cómo me voy a dar cuenta? Porque por ahí, como yo no hablo, no soy orgulloso, y no es así. No hablo por orgullo, porque si hablo, corro el riesgo de quedar mal, y quedar mal no quiero. Entonces estoy callado desde una actitud que es casi de la misma naturaleza que hablando de una manera para que los otros me vean. Sí, sí. Y a los ojos de quien no está estudiando esto, parecen cosas distintas y es lo mismo. Entonces, observarme con humildad, observarme sinceramente, y sinceramente es todo lo que uno puede llegar a ver, lo bueno y lo malo, es decir, no engañarme. ¿Y cómo llego a no engañarme? Y probando, porque una cosa soy yo, una esencia soy yo, que está tratando de estudiarse, de verse, de mejorar, y otra cosa son mis pensamientos. Mis pensamientos tienen vida propia. Yo les he inferido, como decías vos, Guillo, recién, una energía que ellos se manifiestan solos. Entonces, cuando a mí alguien me dice algo que no me gusta, no estoy yo haciendo un trabajo para contestar, no, automáticamente se disparan. Ahora, yo tengo que saber que eso automático no es lo que, por ejemplo, quisiera vivir. Entonces, para que no sea automático, mi voluntad tiene que aprenderlo, tiene que dominarlo, tiene que ser quien maneja la mente. ¿Se produce eso? Sí. Es todo un desafío, ¿no? Uno trata de llevarlo al verbo situaciones que en la vida cotidiana son claro y oscuro, ¿no? No se puede todavía decir yo soy el perdón o yo me perdoné. No cabe, porque es eso lo que vos decís. Es el eterno presente buscando un permanente equilibrio en una permanente atención. Y siempre es claro, escapa. Yo creo que hay silencio disfrazados de orgullo, claro. Como vos decís, que hacen en el éter, en lo que te rodea, el mismo daño, claro, que el orgullo hablado. Claro. Si nos viésemos, ¿no? Claro, porque es todo una energía. Y después, con esto del perdón, uno, en la medida que se va sacando esas culpas, porque la síntesis del perdón, más si es un perdón que está basado o que está dirigido a no tener culpa para poder respirar, porque hay culpas que no te dejan respirar. No te dejan vivir, claro. Entonces, no es una cosa mágica y no vas a escuchar una voz que te dice estás perdonado. Lo primero que uno tiene que plantearse es no volver a repetir aquello que te lleva semejante sentido de culpa. Entonces son todas, tampoco hay una magia
si has cargado una culpa 40 años, yo no te digo que te des 40 años para sacarte la culpa, pero no pidas de hoy para mañana. De hoy para mañana, porque son todos procesos, y no porque haya un tribunal en los cielos que te dicen, no, porque no le voy a dar después de 40 años, no, sino que acá lo que se trata es de entender los procesos, porque espiritualmente se están revelando caminos que te llevan a verdades tan relativas que el hombre debe aprovechar hoy en el eterno presente todo tipo de enseñanza. Y es el momento de conocer, de experimentar, de saber, porque si no, como que lo que se regala no se valora. Eso es un principio que me parece como que determina que los hombres somos bastante pavotes, porque qué lindo es un regalo para poder aprovechar y ese regalo convertirlo en otro regalo, pero que somos difíciles. Sí, somos hombres difíciles en una dimensión bastante complicada. Bueno, si les parece, vamos a hacer una pausa musical, si le parece a Sebastián más que a nadie, ¿sí? Y volvemos enseguida. Bueno, seguimos en Aprendamos Juntos, seguimos compartiendo este tema que a nosotros nos interesa y queremos transmitir ese interés a ustedes. El pensamiento, no sé cómo, el sentimiento de culpa pesa mucho en determinado momento. Entonces uno, por lo menos en mi vida, yo lo puedo observar en muchos aspectos, que el defecto, el ego, la parte egoica que está contaminada, que está injerencia en mi vida, me plantea cosas que, bueno, yo concedo, hay algo que me atrae, me voy de viaje y no tengo el dinero y resulta que después hay que pagarlo. Entonces después viene la culpa de por qué hice el viaje. Entonces hay 1000 aspectos en cada uno en su vida que puede llegar a identificar. Entonces el defecto hace que yo me equivoque o que tenga una conducta que no me trae una alegría, un bienestar. Después el pensamiento me recrimina. Es como que yo me hago la imagen del perro que se quiere agarrar la cola, es decir, nos deja en el mismo lugar, en un estado negativo, de negatividad, en un estado de insatisfacción. Y son cosas que tenemos que ver y que tengo que elegir. Es decir, ¿podré viajar? ¿Me gusta? ¿Y por qué me gusta? Es tiempo de hacerlo, es momento. Todo eso se logra justamente, como decía Guillo, en el presente. Es un análisis que yo tengo que hacer en ahora, porque lo que va a venir es el efecto del presente que estoy viviendo. Entonces, me equivoco porque el pensamiento me lleva, el defecto me lleva a realizar una conducta que me da pesar y después cargo la culpa. ¿Cuánto estamos así? ¿Cuánto tiempo? Y acorde a determinadas enseñanzas que ha habido en el mundo a lo largo del tiempo, ¿quién nos ha enseñado a superar el defecto, a superar el error? Porque resulta que después que cargamos la culpa es como que los paliativos que se nos daban es adormecer un poco la mente, es lograr el olvido y no el cambio de la conducta. Es decir,
en este fascículo del cual estamos hablando, habla muy concretamente de que el perdón a sí mismo viene a través de un cambio de conducta. Ese cambio de conducta, como decía Guillermo, no va a ser de un día al otro. Ahora, si yo no apunto mi futuro, mi destino, mi rumbo en una dirección determinada, y siempre me voy a mantener en ese círculo vicioso que me lleva para abajo, si no es un círculo virtuoso que me eleva. Me lleva para abajo o en el mejor de los casos me mantendrá en el mismo lugar. Tengo que saber por qué hago las cosas. Tengo que saber qué es lo que me impulsa. Tengo que saber cuáles son las consecuencias de la conducta actual y elegir. Es decir, la culpa se nos presenta, salvo que uno sea totalmente, no tenga ninguna clase de inhibiciones y viva lo que se le presente sin ninguna carga de responsabilidad. La culpa se nos presenta y nos molesta. Bueno, el cambio de la conducta nos llevará tiempo. ¿Qué es lo que pasará cuando yo decido encaminarme en un sentido? Me equivoco de nuevo. Está bien. Ya sé que no lo quiero, me equivoqué de nuevo porque el pensamiento le di fuerza y es muy fuerte, muy fuerte. Me tendré que volver a levantar. Me tiró el pensamiento, me tiró el defecto, me tiró el ego. Me tendré que levantar y volver a empezar. Y ese es el trabajo que tenemos que hacer a diario. Es decir, esto que decía Guillermo, 40 años de repetición de conducta equivocada, errada, no se cambian mañana. Se cambian con un trabajo constante, cotidiano, cuando uno abrazó un determinado rumbo, un determinado camino. Porque si no también, es decir, hoy vamos al norte, mañana al sur, y de donde sopla el viento voy a estar yendo. Entonces, el tema de la culpa es muy importante que nos demos cuenta cuál es el juego que juega justamente la mente invadida por pensamientos egoicos, por egos, por defectos. Porque es un juego realmente que se hace dentro nuestro. Yo siento muchas veces, hay días en los, como se dice comúnmente, que uno se levanta con el pie derecho, que se siente con energías, con carga positiva, que podés enfrentar cualquier cosa. Y otros días en los cuales como que siento en mí presente esa insatisfacción que me lleva a buscar justamente saciarlo, ya sea con comida, con tal vez pereza, con cosas que sé que no me sirven. Y es cuestión de tener memoria, ¿no? Ese camino, me acuerdo una escena de la película Matrix, cuando lo suben a un auto a Neo y él se quería retirar por lo que le estaban ofreciendo, y dice, bajá si querés, pero ese camino ya sabés a dónde te lleva. Y uno cae, hago desarreglo con la comida, como demás, y no solo que no conseguí esa satisfacción que estaba buscando, sino que después tengo la insatisfacción que arrastraba de antes, más la culpa y el malestar de haber hecho algo que sabía que estaba mal y que me produce cosas negativas, como puede ser mal de estómago, me quita la energía, porque el cuerpo tiene que procesar mayor cantidad de alimento del que necesitaba. Y es un poco esto que tiene que ver con lo que vos estás diciendo, Luis, ¿no? Ese juego de la mente de estar dando vuelta siempre en ese círculo vicioso. Y por ahí esto tenga que ver, ¿no? Cuando estoy tratando de pensar y hacer memoria de cuando hemos escuchado esto que se refiere de cuando el viento no es de cola, sino que es de frente, o no hay viento. Si no tengo esa carga positiva o esa energía que tengo en otros momentos, tal vez hacer el esfuerzo y remar hacia el objetivo que me he propuesto, plegar las velas y hacer un esfuerzo de que las cosas que sé
que no me sirven, por más que me tienten, poder dejarlas de lado. El esfuerzo en la vida es continuo. El esfuerzo a realizar no tiene sábado y domingo. Nosotros nos tomamos sábado, domingo, lunes, feriado, pero en realidad, si no estamos permanentemente en movimiento, si no estamos permanentemente empujando, y los logros, no sé cuántas vidas nos podrá llevar quitarnos el enojo que me produce tal o cual situación que no me gusta. Ahora, también uno ha comprobado que en el esfuerzo, en la dedicación, hay logros, porque yo me enojo menos. Es decir, llegaré a no enojarme y tal vez. Ahora, ha sido cuestión de trabajo, ha sido cuestión de dedicación, que es lo que nosotros hoy, y principalmente en este programa, y de la manera que lo estamos encarando, es que estamos invitando. Es decir, es estudio. ¿Cómo no me voy a estudiar? Es decir, ¿cuáles son mis características? ¿Por qué actúo de tal o cual manera? ¿Por qué reacciono de tal o cual manera? ¿Qué es lo que me hace saltar la chaveta? ¿Qué es lo que produce que la mecha sea muy corta y explote rápidamente? ¿Cuál es mi naturaleza? Y de eso hablamos en programas anteriores. ¿Cuál es mi naturaleza? Y la naturaleza que yo tengo puede ser expresada abiertamente y sin problemas y de la manera que soy, y que de la manera que soy, como a mí me gusta, que me aguante quien esté alrededor. Yo soy genio y figura hasta que me muera, y no es así. Entonces, esa naturaleza, ¿podré yo ser siempre espontáneo? No. ¿Y cómo dejo de ser espontáneo? Decidiendo cuál va a ser mi característica mañana a través del trabajo presente. Decidiendo. ¿Se puede hacer eso? Sí, se puede hacer eso. No es que yo soy de determinada manera y me voy a morir de esa manera, ¿no? Me voy a morir de esa manera si no hago absolutamente nada, es la lógica consecuencia. Ahora, haciendo un trabajo, primero, de observación, de atención, siendo sincero, porque yo soy de una manera y tengo que saber cuál es esa forma, de qué manera soy. Y luego crear un objetivo al cual dirigirme. Y por ejemplo, yo quisiera, no sé a vos, Guillo, ¿qué te pasa? Pero yo quisiera no enojarme más. Nunca más. No es mi realidad. Y sobre todo, Lucho, que a uno le cuesta porque creyó que dejar a un costado las estructuras y los hábitos era una cosa sencilla. Claro. Y que el cambio podía ser mágico también. Claro. Y el hábito es energía pura, es decir, es energía pura que en sí mismo, al sostener un hábito, es como un globo que tiene una pinchadura finita, te va dejando sin energía. Hace exactamente lo mismo, te levantás. ¿A qué te levantás temprano? ¿A qué, me pregunto yo? ¿A tomar mate? Porque no hay otra razón. Las noticias las puedo ver durante todo el día, estoy jubilado, pero yo a las 4:30 ya me pego, salto de la cama. Y lo primero que hago es preparar el mate, y tomo 2 veces mate. Y mate fuerte, porque uno dice, no, el mío ya, yo sigo tomando el mate viejito. Yo, cuando ya lo veía el mate cansado, le cambio cebadura completa y de nuevo me siento. Y me siento a ver, ya es un poco de informativo, veo si me tomo la máquina es para seguir con proceso que ya vengo escribiendo, vengo mirando, pero indudablemente que si no entendemos del ego, si no entendemos de imperfección, si no entendemos
de tantas maneras que se lo considera el defecto, al menos vamos a tomar como una materia para entender lo que es un hábito. ¿Cuántos hábitos? Sí, porque yo el cigarrillo después de almorzar, porque en invierno una gotita de ginebra con limón y inventamos. Entonces son todos hábitos y no vamos dejando a ninguno. Y como son hábitos, que lo primero que necesita el hábito es tener unidades de tiempo para realización, yo te puedo asegurar que si esa gotita de ginebra la sumás mensualmente, tiene que ser media botella, cuando no es la botella porque hubo nervios especiales por alguna discusión o que perdió algún equipo de fútbol. Entonces, entenderlo por el lado del hábito. El cuerpo tiene que estar sano. Entonces, si nosotros nos molestamos porque siempre tenemos razón para comer de más, ¿por qué verano la cerveza y por qué invierno el vino? Y una vez, entonces nos vamos. ¿Qué le podemos ofrecer al espíritu si tenemos un cuerpo gastado por los hábitos? ¿Qué le podemos pedir a un cuerpo mental si el cuerpo físico ya tiene un hábito con una respuesta mental y emocional? Entonces se va haciendo complicado. Uno todavía responde y reacciona ante lo que cree que es una injusticia. Y son creaciones de otro hombre que todavía no sabe lo que hace. Y uno automáticamente lo quiere fusilar. Toda esta parafernalia de inconclusiones es el amor que nos falta. Claro. Yo siempre digo que para hablar de amor todavía tengo la lengua dura, porque son todos procesos hasta que uno va comprendiendo, va experimentando. Si uno no domina el silencio, ¿puede hablar de amor? Si uno no se sabe perdonar y perdonar, ¿puede hablar de amor? Es decir, no quiere decir que no se puede ir generando una semillita de amor, pero uno tiene que dándole ese amor campo para que corra, para que se impulse, para que realmente sea una fortaleza de espíritu, dice este libro, ¿no? Que el amor sea una fortaleza del espíritu. Que si no, es pasar una vida, vidas cortas, vida larga, eso no. Dios dirá. Pasarla sin ton ni son, es como que es tan importante vivir. Y el trabajo de cambio, de transformación, hay que tomarlo como un trabajo. No es un hobby. Algunos los toman como un hobby, son pícaros, se meten en las cámaras del conocimiento para llevarlo al ego, a la imperfección. El intelecto. Y le va mal. Le va mal porque es como que juntar agua y después tirarla para arriba y pretender no mojarse. Es decir, esto no se trata de una justa del saber, nadie te va a dar una copa por saber, sino que es un trabajo muy individual, siguiendo enseñanzas, si uno está de acuerdo con quién emite la enseñanza, y de ahí empezar a meter todo en el laboratorio interno, a ver qué es lo que podemos extraer, qué perlas encontramos.
Y una vez que encontraron una perla, hay un dicho, no sé si bíblico, que son perlas que hay que cuidarlas mucho, que no se las puede tirar a los que no la pueden valorar. Nosotros en esta mesa lo que tratamos es de entusiasmar, empujar, impulsar a que cada uno sea dueño de sí mismo, se conozca lo que es el perdón, lo que es la culpa, lo que es un hábito, dentro de nuestras limitaciones también, porque nosotros somos alumnos de la vida también, vamos aprendiendo. Y lo que más o menos ya lo tenemos asentado, que hemos tenido algún tipo de experiencia, no la gran experiencia, experiencias menores, de sentirse con uno mismo que eso era lo que uno está buscando, es que uno lo invita a que quien quiera y a su manera sean maestros de su propia luz. Maestros de su propia luz, que es el objetivo, ¿no? Claro. Hay muchas conductas que uno, con un poco de atención, surgen a la luz. Es decir, ¿qué es lo que nos pasa? Pareciera que vivimos en penumbra, en la oscuridad, o que vivimos en duda, y lo que no hacemos es observarnos con sinceridad. A mí me pasa que el tener razón me produce muchos problemas, porque como tengo razón, te la quiero imponer. Si yo tengo razón, y termino peleando, entonces aplico la justicia del garrotazo, es decir, aplico el orden de la parte violenta, es decir, violenta no llegar al garrotazo real, sino a por ahí una discusión. Entonces, cuando tengo razón, observo, como decías vos, Guillo, que el que no la tiene le falta todavía recorrer un camino, y a mí no me pasa. A mí no me pasa. Ahora, ¿sé que me tiene que pasar eso? Sí. ¿Estoy tratando de observar de esa manera? Sí. Que es donde decimos poner el norte. Porque esa es la conducta que yo quiero. Esa es la conducta de mi ideal de vida cotidiana. Para eso tengo que dejar viejos hábitos. Es decir, yo tengo razón. Ajá. Y como tengo razón te la impongo. ¿Qué es eso? Y así anda la sociedad. Y así anda el mundo. Así andan los países. Es decir, con nuestros vecinos ahora estamos que uno dice una cosa, el otro dice otra y terminamos peleados. Ahora, son cosas simples de observar. Después que la cambiemos, y esto decíamos, si yo durante 40 años traté de imponer mis razones y sé que tengo razón y te la quiero imponer, y bueno, me va a costar trabajo quedarme callado y no tener esa conducta de imposición. Ahora, es lo que quiero y hacia eso me dirijo. Sí. Fundamentalmente que uno tiene que buscarle la forma a cómo puede normalizar la parte reactiva que tiene uno. Claro. Yo lo que más puedo aportar en eso, que por ahí se me borran los ejemplos también. Un maestro le decía al discípulo, sé como un muerto. Dice, ¿cómo ves yo estoy vivo? Le dice el discípulo. Dice, bueno, probá, andá al cementerio, pasá por el cementerio, insultá a todos los muertos. Entonces pasó y se aprovechó a uno que se había muerto y que le había dejado una deuda, qué sé yo, mal. Entonces se vuelve y le dice, ¿y qué te dijeron los muertos? No, dice, yo a alguno hasta lo puteé, dice, pero no me dijo absolutamente nada.
Bueno, dice, ahora anda y habla de la virtud. Y se acordó una viejita que cuando era chico le daba torta frita. Gracias, doña Matilde, por las tortas fritas. Dice, ¿qué te dijeron los muertos? No, dice, nada. Bueno, dice, eso es ser como un muerto. Cada vez que te tomes la faz reactiva tuya, acordate de tu ejemplo. Pero yo me quedé ahí nomás, me vino a la cabeza porque me vino bien en un momento de mi vida que estaba muy reactivo. Es decir, sé como muerto. Sin reacción. Bueno, vamos a una pausa musical y enseguida estamos con ustedes. Bueno, seguimos en el último bloque de Aprendamos Juntos. Hasta las 20 horas. O sea que cuando pisás así la música, después yo que tengo que editar el programa para subirlo, no se puede. Me complicás bastante. ¿Quiere que empiece de nuevo? Bueno. No, cuando termina el programa, el tema musical. Bueno, estamos coordinando con Sebastián, la seña que me hace, qué sé yo. No hay problema. Vamos a intentarlo. Estoy con el tema de la reacción. Es decir, para tomar un ejemplo, para que esto del estudio sea algo concreto, ¿no? Yo, como les decía hace un rato, no he logrado no enojarme. Ahora, hay como diferencias en el enojo, es decir, llevado a qué grado de violencia. ¿Me lo cargo después? Por ejemplo, en esto de perdonar o no perdonar, ¿qué parentesco tendrá el rencor? Es decir, ¿me cargo el rencor? ¿Me olvido fácilmente? A mí me pasa, por ejemplo, que si me enojo, que me dure 10 segundos. Es decir, hay herramientas, hay formas de actuar inteligentemente. Esto no es un estudio de memoria, de repetición de algo, de una frase, no, es decir, es aplicar inteligencia. Me enojé, ¿y qué es lo que me produce el enojo? ¿El sentimiento de culpa? ¿O el volver a levantarme y decir, bueno, que me dure 10 segundos? Y rápidamente poder entablar una relación igual, mejor, pedir perdón, porque muchas veces no lo hacemos por orgullo. En una oportunidad estaba en un grupo, con un grupo de personas, y había uno que lo increpaba a otro y que le decía esto, aquello, y lo miró a los ojos al que lo increpaban y le dijo, te pido perdón. Y el otro no pudo seguir hablando. ¿Qué podés hacer cuando alguien con sinceridad te está diciendo te pido perdón? Después el perdón tendrá que ver con otras cosas. El perdón de la conducta de uno tiene que ver con la no repetición del hecho. Y eso nos llevará tiempo, nos llevará esfuerzo, nos llevará trabajo. Es decir, el cambio de conducta, ahí está el verdadero perdón. ¿Cuánto le podrá llevar a cada uno? Y bueno, cada uno tiene sus propias historias. ¿Cuánto habrá abonado sobre conductas equivocadas? Y bueno, recién dijimos hace un rato, y por ahí tenemos 40 años de algunas cosas, o más algunos guillos tenemos capaz. No es mi caso. No es tu caso. Entonces, hay situaciones que uno las puede prever. Es decir, yo lo he dicho muchas veces, si llego cansado a mi casa, si llego desatento y los chicos hacen barullo, yo termino enojado. Bueno, ¿cuánto me dura el enojo? Y me tiene que durar 10 segundos. Después me lo cargo al día siguiente lo que pasó y la pelea que hubo. No. Es decir, no tener rencor, no tener el volver a realizar la experiencia. Yo tengo, la facultad de recordar y la facultad de imaginar. Tenemos partes de nuestra mente que tienen que ver con el recuerdo y con la imaginación. Normalmente, y vos expresabas, Guillo, al respecto, normalmente eso lo toma la mente en una forma desordenada, sin orden interno, y me lleva de un lado para el otro y no me deja vivir el presente. Ahora yo, dentro de mi presente, puedo recordar conductas negativas
e imaginar cómo las puedo realizar de otra manera, o puedo observarme en conductas positivas, conductas que fueron beneficiosas para un conjunto y volver a repetirla. Y eso lo puedo hacer en el presente, entonces puedo imaginar, puedo recordar y puedo llevar adelante en mi mente las conductas que quisiera vivir. Eso también se puede hacer. Entonces hay muchas formas de ir moldeando, dándole una forma nueva a esos cuerpos mentales, emocionales. Hay cosas que tal vez a mí, viendo deportes a los 12 años, a los 15 años, y me producían una emoción y determinados pensamientos que hoy no los tengo más. Entonces, hay emociones que suelen ser negativas y que uno las puede anular, que son negativas y que uno las puede correr de su vida. Para eso hay que observarse, para eso hay que tratar de identificarse con aquello que queremos ser, hacia dónde vamos. Y esto que vos decís, Luis, de no cargarse con el rencor o la culpa por lo que identificamos que seguimos arrastrando y que no pudimos todavía terminar de superar. Y está el otro extremo en el cual vos un poquito hablabas también de que sentimos que tenemos razón y que no es culpa nuestra lo que pasa. Entonces, por ahí sospechar un poquito cuando nos viene sucediendo esto y tenemos conflicto con todos y los demás tienen la culpa y nosotros... Todo el mundo en contra nuestra. Todo el mundo en contra nuestro y yo tengo razón y si las cosas son así y bueno, la culpa la tienen los demás. Esto a mí me sirve mucho de pensar de que siempre alguna responsabilidad en pequeña o en gran medida siempre todo conflicto tenemos. Si alguno de los dos sería perfecto, ese conflicto no se hubiese suscitado. Entonces, pensar que podemos cambiar, que puedo haber tenido razón, pero qué expresión tuve a la hora de manifestarme, siempre hay algo que podemos mejorar. Y si, como decía anteriormente, no tenemos culpa, no tenemos rencor ni nada porque entendemos que nosotros no hicimos nada malo, bueno, empezar a sospechar un poquito y observarnos un poquito más, usar la recordación para ver qué hicimos. Y esto no es tan fácil porque yo lo he querido hacer muchas veces y parece como que se nos velan esos recuerdos. Como que uno mira hacia atrás y lo que recuerda es cómo el otro lo atacaba y uno tenía razón. Y tal vez hasta te imaginás como buenito, pero seguramente si hubiese una cámara en ese momento tal vez podríamos vernos gruñendo bastante. Pero eso es la atención sobre la conducta, es decir, uno, y hablo por ahí por mí en este momento, uno tiene que dejar de engañarse. Uno tiene que observarse con severidad. A mí, y esto lo he repetido muchas veces, pero es algo que lo compartimos acá en la mesa y lo habrán escuchado, a mí nada ni nadie en el mundo me hace enojar. Nadie me hace enojar. Es decir, puede haber una situación que hace que salga de mí lo que tengo dentro. Pero no hay un disparador. El disparador lo tengo interiormente. Entonces, yo soy quien tiene que forjar las características que quiero. Si yo puedo no enojarme nunca más. No es mi situación hoy. Pero puedo no enojarme más. Ahora, un paso en esa dirección es lo que estoy diciendo. Nada ni nadie en el mundo me hace enojar. Me sigo enojando, ¿por qué? Porque me gusta pelear, porque me gusta ganar, porque me gusta levantar la voz, porque me gusta lo que fuere. Hay algo en la situación que a mí todavía me atrae. Habrá partes de mi psicología, de mi pensamiento que se han acostumbrado y que yo sin
poder ejercer la voluntad del cambio, las dejo sueltas. Entonces, tengo que observar con sinceridad mis características, tengo que ver qué es lo que quiero. Perdonar a mí mismo y perdonar a los demás. El perdonar a los demás tiene que ver con entender a los demás, con poder observarlos no desde la razón, sino lo que decía el Guillo, poniendo un poquito de amor en la situación. Es decir, poder observarlos a los demás, que si yo algo he entendido, y por ahí hay otros que no lo han entendido, o no lo han entendido como yo. Y tampoco creerme que yo puedo llegar a entender situaciones mucho mejor que los demás, porque en una de esas estoy entendiendo un 1% y quien tengo al lado está entendiendo mejor las cosas. Pero cuando veo una situación que es muy errada en quien tengo cerca, el perdón viene a través de la comprensión, de poner compasión respecto a las conductas equivocadas de alguien allegado. Y hay que estar muy atento, Luis, a las fuentes que originan culpa o pedido de perdón a futuro. Y cómo uno va relacionando lo que es el perdón con la libertad y el espíritu de verdad. El martes pasado, creo que fue el martes, acá se dijo que antes de hablar hay que pensar. Antes de pensar hay que tratar de ubicarse en el corazón, y en ese corazón se genera un impulso que al pasar por la laringe se hace verbo. Es un circuito que al menos yo lo he experimentado innumerables veces. Pero de acuerdo a quién va a escuchar, en el tránsito que va desde la laringe a la boca que se hace verbo, según lo escucha, ya no sale limpio. Es como un tramito que acomoda el verbo con el pretexto de no herir, de esto, de lo otro. Es decir, sostener la verdad es algo que tenemos que trabajar diariamente, porque no sostener la verdad nos lleva a estar después enredado en el tema de la culpa o del perdón. Si vos decís en ese momento la verdad que ya es desde tu corazón, podrá complicarse la verdad. Esa verdad, en vez de ser alivio, contención, a lo mejor en algunos estadios puede llegar a complicar algo de esa situación. Pero es fundamental haber dicho la verdad, no acomodarla a los oídos de quien escucha. Claro. Entonces eso también es una cosa que hay que registrar y experimentar, porque en definitiva puede venir el impulso del corazón, pero si vos no tenés espíritu de libertad, de justicia, de perdón, de saber perdonarte, termina siendo un ciguana a una circunstancia y deja de ser verdad. Es decir, teniendo la oportunidad de gestarla y de manifestarla, es como que le quita una potencia. Pero en el último son centésimas, centésimas de centésima, y le corta, y ya no tiene la potencia de lo que vos tenías para decir en el instante. Es que si te escucho, y uno tiene que ser uno.
no puede ser acorde a quien escucha. Es decir, si hablas con el presidente o si hablas con quien fuere que te encontres en la calle, tenemos que ser uno. Sí. Inclusive cuando viene una voz del corazón, que uno tiene los cuerpos limpios y puede ser el que se manifiesta a través de estos cuerpos de manifestación, uno no tiene para nada que arreglar el verbo, claro, porque ese verbo va para quien lo necesita en la potencia justa de quien lo necesita. Y uno es uno el que le agarra ahí será una especie de farolero o de querer decir algo como una impronta propia de un yo inferior, y arruina también. Como manifestación espiritual muchas veces viene una inspiración que uno sabe que no es de estos cuerpos inferiores, ¿no? Que tiene que ver con el tema que abordábamos, el espíritu y la materia. Y si cuando nos damos cuenta, y bueno, hay veces que no es uno el que habla, sino que hay una inspiración que viene de un lugar que está mucho más allá de lo que nosotros normalmente observamos como cercano. Sí. Teníamos para leer no sé si... Sí, tenemos en referencia del tema del día de hoy, tenemos 2 mensajes, uno de Susana. Muy cortito, pero siempre cortito, que atenta. Dice: buen día amigos, para mí lo primero es reconocer tus propios errores. Nos manda un fuerte abrazo, claro. Y de acá también otro para ella. Hablamos bastante nosotros, una vez hecho el reconocimiento, después está el trabajo. Y Norma, que también nos escribió un mensaje en referencia al tema del día de hoy, dice: hola, buenos días. Siempre dije que no entiendo cómo funciona el perdón, dado que desde mi lugar no entiendo que tenga esa, entre comillas, facultad, o no sé cómo llamarlo, de hacerlo o darlo. Entiendo y me veo en las mismas condiciones del que tal vez me lo está pidiendo, tan equivocada en tantas cosas como la persona que me está diciendo perdoname. Por ejemplo, si debe ser más real haciendo esta práctica con uno mismo, cómo sanar o enmendar, y así uno sentir que se libera. Pero me surge esta pregunta: ¿qué tan sinceros somos con nosotros mismos? Si la historia muestra que nos vivimos perdonando todo. Una vez más, no entiendo cómo funciona, dado que en el medio ocultamos muchas automentiras piadosas. Y ser justo, ¿dónde queda? Somos una cadena de errores, de eso no hay duda. Un abrazo, igualmente otro por allí. Somos una cadena de errores con la posibilidad de cambio, con la posibilidad de romper algún eslabón. No, sí, uno y conociendo la norma y uno intentando realizar este trabajo tan hermoso que sería un trabajo de autorredención. Uno sabe que ha actuado mal muchísimas veces, sabe que ha revertido muchas situaciones y sabe que puede tener una conducta distinta. Y en mayor o menor medida lo ha logrado, se logra. ¿Cuánto nos falta? Y yo, escuchando lo que decía Norma, decir, falta un montón sabiendo cuál es el ideal, qué es lo que uno quisiera, pero indudablemente que hay menos errores que antes. Hay menos errores que antes. Y por ahí, y de esto sale de la lectura del fascículo que hacíamos mención, yo no tengo que con palabras expresarle el perdón a nadie. Ahora, hay un perdón interno que es a través de la compasión y observar
con compasión la conducta de cada uno. No es lo que normalmente, por lo menos a mí, me sucede. Si pareciera que vivimos en una sociedad a hacha, no pareciera. Vivimos en una sociedad a hacha y machete. Ahora, ¿yo quiero esa sociedad? No. ¿Puedo cambiarla? Sí. ¿Cómo la cambio? Y la cambio para adentro, la cambio en lo interno, la cambio en mi conducta, la cambio en mis pensamientos, en la limpieza de mis pensamientos, como empezó comentando Guillermo, en la limpieza de mi cuerpo físico, emocional y mental. Para eso tengo que observar el cuerpo emocional, observar el cuerpo mental, y lo más fácil de observar es el cuerpo físico, que normalmente lo destratamos. Bueno, bien tratarlo, en la medida de lo posible, tratarlo bien. Lucho, vamos a mandar saludos a la delegación de la Fundación, que mañana se va de viaje. ¿Vos sabés el destino, cuándo es la hora que se van? ¿Quiénes van, Enzo? Sí, mañana van a Buenos Aires y de ahí ya están viajando, porque el viernes 23 ya tienen una conferencia en Santo Domingo, en República Dominicana. ¿Y cuál es el encuentro que está ahí en la página? Pax et Lux. Ajá. Sí, acompañan a Daniel, Norma, a Adriana, David y Adela. Así que le vaya todo bien. Es creo una semana, 8 días. Antes de fin de mes la tendremos de vuelta, así que sabremos todas las novedades. Por ahí próximos martes comentaremos de este viaje. Esto, como hablamos en el primer bloque, el tema de la página, en la pestaña Agenda, ahí tienen toda la información de las distintas conferencias que va a haber y entrevistas, y seguramente, como se está buscando hacer con cada una de estas cosas, se va a buscar la forma de compartir el enlace para que el que quiera estar presente en directo puede acceder a... Y si no es en directo, después se suben a la página, que esto también, hay veces que los horarios no dan. Yo creo que por un problema de horario no va a haber directo, pero sí, una semana más la vamos a tener incorporada a la página, ¿no? La modalidad de acá en más sería tomar temas como el que estamos abordando hoy, que tiene que ver con el perdón, que vamos a volver a tomarlo y vamos a volver con ejemplos concretos, con vivencias, con atención durante la semana sobre lo que nos va pasando y expresando la experiencia de cada uno. Entonces, el tema de la semana que viene, eso sería aprender a perdonar, sería principalmente el perdón, cómo nos identificamos, cómo lo llevamos a la práctica, cómo lo vivenciamos, porque no es lo mismo. Yo puedo hablar del perdón hoy, y como hemos hablado, y dentro de una semana puedo profundizarlo, puedo llevarlo a niveles de estudio más sutiles, e invitamos que lean el fascículo sobre el perdón. Y bueno, ahí quería leer un pequeño párrafo sobre el fascículo que estamos mencionando hoy. Dice así: si no podemos perdonar lo que hemos hecho, o consideramos que no tenemos nada que perdonar porque no hemos hecho nada que ocasione daño, no tenemos mucha noción de lo que es el perdón o de lo que es perdonar. Yo puedo llegar a perdonar, o puedo pensar en perdonar a una persona cuando entiendo que no sabe lo que hace. Y sí, así, no quiero hacer tan extenso, pero bueno, es como para dejar una punta de... Quedamos entonces que el martes vamos a seguir con este tema, porque es un tema muy interesante y le podemos dar un poco más de profundidad a meternos más profundamente a nosotros mismos, ¿no? Que hay zonas que cada uno tiene sus secretos, su misterio y sus cuevas tapadas, es decir,
Y el perdonar muchas veces, sin llegar a ser una regresión, es tratar de llegar a lo más profundo sin lastimarse. Pero eso es progresivo, como uno se va perdonando zonas mentales, emocionales y físicas. Bueno, si les parece, vamos saludando y llegaremos al... Bueno, abrazos de amor y voluntad. Si las cosas andan bien, estaremos el martes con ustedes. Enzo. Muchas gracias por todo. Abrazo, saludo muy grande también a Gloria, que siempre está apoyando y por el Facebook y completando con información para el programa. Gracias a Sebastián. Saludo a Emanuel, que anda por acá, y será hasta el martes próximo. Muchas gracias.